A Facundo. ¿Sacó alguien? Sí, a Facundo. Espera, qué bueno. Ahí volvió. Bien. Te sacó la grabación, Facundo. Bueno, vamos a ponerlo acá por si alguno no lo tiene presente, pero por lo visto están medio trabados ahí todos. ¿Se ve bien ahí? Sí. Ahí está. Sí, sí. Bien, bueno, el 2 y el 3, no sé si siguieron leyendo, son muy parecidos, ¿sí? De hecho, después el ejercicio 4 les pide que los abstraigan, ¿sí? O sea que algo en común tienen que tener para poder abstraerlo. Bueno, entonces tenemos un centro de cómputos que se encarga de ejecutar procesos utilizando alguna de las computadoras que dispone. Si no hay computadoras disponibles, los procesos a ejecutar esperan en una cola de espera que los ordena teniendo en cuenta los requisitos de memoria, ¿sí? Entonces hasta ahí tendríamos computadoras, ¿sí? Y tendríamos procesos y el centro. ¿Cómo? No, eso. Y el centro de cómputos, claro. El centro de cómputos que va a tener las dos listas de procesadores y de computadores, perdón, de procesos y de computadores. Bueno, dice que los procesos se ordenan de mayor a menor de acuerdo a su memoria, cuántas memorias requieren, y las computadoras se ordenan también priorizando la selección de computadoras más rápidas. O sea que también las vamos a tener ordenadas, pero por velocidad. ¿Sí? Cuando llegue un proceso, me voy a fijar si hay una computadora disponible en esa cola de espera y voy a sacarla más rápida. ¿Sí? Bien, entonces, miren que saco esto. Centro de cómputos. Bien. ¿Se ve bien con el fondo oscuro o prefieren que lo cambie a claro? Se ve bien por mí. ¿Se ve bien? Bien. Sí, sí. Si en algún momento se complica, me avisan y lo cambiamos. Bueno, entonces, vamos a empezar con las más fáciles. Computadora y vamos a tener un proceso, ¿sí? ¿Qué va a tener la computadora? Velocidad. Mínimamente necesito una velocidad, ¿sí? Para poder ordenarla. Entonces vamos a ponerle velocidad y vamos, esperen, se me cambió el teclado. Y vamos a ponerle un nombre por si la imprimimos para saber cuál es. Sí. ¿Sí? No dice ¿Y un nada. estado? ¿Cómo? ¿Va a llevar un estado para saber si está disponible? No, eso lo podemos manejar como no sé quién me comentó ahí al principio. El centro de cómputos podría tener una cola con las que están disponibles. Cuando una se ocupa, la saca de la cola, pasa a otra cola de computadoras Claro, usadas. ¿Puede ser? porque se puede tomar por ese enfoque o también se puede tomar por el enfoque de que una computadora vos cuando la ocupás con el proceso se lo asignás. Entonces no Claro. debería tener una variable de estado que sea proceso. Me gusta más tener, sí, esa está más buena. Guardar si quieren el proceso acá. El proceso que está ejecutando. Y lo que le vamos a tener que cuidar, que ese proceso, si está libre, va a estar en null. ¿Sí? Lo que yo Claro. digo de sacarla de la cola de computadoras disponibles es porque me va a complicar si no después que tengo que buscar, o sea, la primera de la cola, la primera de la lista no va a ser la más rápida, ¿no? Sino que tengo que ver que esté libre a su vez. Entonces por eso prefiero manejar dos listas distintas para usarla directamente. La primera que saco de la cola de espera, sí, va a ser la que puedo usar. Claro, y esta sería una forma de vos verificar si efectivamente esa computadora tiene un proceso para agregarla a la de la cola. Claro, lo que podríamos hacer, bueno, después hago el constructor, pero podríamos hacer acá un public boolean. Boolean ocupada o libre, el método que quieran. Computadora que me retorne ¿qué? ¿Cuándo va? Proceso, Claro, cuando el proceso es distinto de null. claro. ¿Sí? Y método ocupar o asignar proceso. El proceso. Preguntar, bueno, me voy a garantizar primero que no esté ocupada. ¿Sí?
Medio ocupada. Ahí. Voy a hacer proceso, se vuelve nuevo. ¿Sí? Acá, hasta ahí. A ver, repetí un poquito esa parte. Asignar Bien. proceso. Tenemos una computadora que yo le puedo asignar un proceso para ejecutar. ¿Sí? El enunciado decía Sí, que hasta ahí. solo uno a la vez. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, agregué un método para ver si está libre o ocupada, ¿sí? Depende cómo lo quieran hacer, es lo mismo, que lo que se va a fijar si el proceso que guardo ahí está en nulo o no. ¿Sí? Si hay un proceso ejecutando, me va a decir que Claro. está ocupado. Y si no, va a decir que no. ¿Sí? Sí. No tiene sentido poner otra variable booleana para saber si está ocupada, ¿no? Porque ya ahí después tengo Claro. que asegurarme que Si tiene un proceso asignado es porque está ocupado. claro. ¿Sí? Si no me Exacto. tengo que garantizar después que sean coherentes el uso de las dos variables. Ahí ya me queda. Con un solo atributo manejo, puedo saber si está ocupado o no. ¿Sí? Y de paso saber qué proceso la está ocupando. Y cuando llega un proceso nuevo, ¿sí? Que a la computadora le dicen, bueno, ejecuta este proceso. Primero me fijo que, perdón, que esté libre, ¿sí? Que no esté ocupada, y si no está ocupado lo asigno. Si está ocupada, no lo asigno. ¿Sí? Podría ser que esto sea booleano y devuelva si lo ocupo o no. Bueno, ahí ya depende del nivel de detalle que le quieran agregar al ejercicio, ¿sí? Este ejercicio apunta más a otra cosa, por eso lo dejo así sencillo. Bien, ¿y qué me estaría faltando? El constructor, en el cual le voy a pasar nombre, velocidad, el proceso no, porque El proceso no, claro. va a empezar va a empezar libre, ¿no? Sería por ahí lo más lógico. Esto no hace falta, acuérdense que las variables, Ya por defecto van. por defecto Claro. están en null, ¿no? Pero por las dudas que en algún momento Java cambie y no sea así, lo vamos a poner explícito. Bien, ¿y qué más? Getters y setters. ¿Qué quieran? A ver. Bueno, getters, sí, los vamos a poner, get nombre, get velocidad. El proceso podría ir, no va a ser muy frío. Y los setters, estos dos, porque acuérdense que el set proceso en realidad sería asignar proceso. Exacto. ¿Sí? Entonces, para no repetir dos métodos que hagan lo mismo, eso es lo que siempre les decimos que tengan cuidado con los generadores. ¿Sí? Pues si ustedes hacen el set, por ahí se saltean este control que tienen que hacer, ¿no? Sí, lo mismo le decía hoy al Agu, si querés hacer el set lo podés hacer, pero lo haces en privado y una vez que te fijas si no está ocupado, llamás al set y no lo Claro, podrías llamar de sí, otro lado. tranquilamente, pero para asegurarse que ustedes tienen control de cuándo se llama ese set, ¿sí? En este caso, más que saltearte este control, el lío que podría ser tener el set. Bueno, y no mucho más, ¿no? Es básicamente, o sea, prácticamente es una clase que almacena información. Lo que podríamos hacer. Tengo una consulta. Ahí cuando decidieron poner el proceso en la computadora, ¿me podrías repetir el criterio, o sea, y el beneficio de tenerlo ahí, no de la otra forma que planteaban? ¿Cuál sería la otra forma? Creo que planteaban controlarlo desde el centro de cómputos. ¿O era? Me parece. No, lo que habían dicho es por ahí se podía poner una variable booleana para saber si estaba libre o Ah, ocupado. ¿Sí? está bien, está bien. Entonces, más lógico, por ahí ya saber qué proceso se está ejecutando, porque vos después pensá que el centro de cómputo va a tener las dos listas, de computadoras y procesos. ¿Sí? Cuando Sí. llega un proceso, en realidad va a ir a la cola de procesos siempre y cuando no haya computadoras disponibles, si no se lo vas a asignar directamente. ¿Sí? Ok, claro. Primero pasa por la computadora, por las Claro. computadoras. Entonces, bueno, una vez que llega un proceso, se lo asignas a una computadora. Cuando la computadora termina de ejecutar, tendría que haber en algún lugar acá, que no lo Un hicimos, liberar proceso. liberar proceso, claro. Claro. Que no lo vamos a modelar, ¿no? Porque eso es cuando el proceso se termine de ejecutar. Sí, pero igual vos lo podés hacer de juguete para después en el main jugar. Claro, tal cual lo que dice. Liberar proceso, que no va a recibir ningún parámetro, y lo que va a decir es proceso se vuelve nulo. ¿Sí? Vamos a poner dis.proceso. Lo que hace es directamente, en realidad, libera la computadora más que el proceso, ¿no? Termina de ejecutar el proceso. Como quieran. Liberar proceso o liberar computadora. Sí, está bien.
Y lo que hice ahí automático fue el toString, si imprimimos ahora las computadoras que me muestre el proceso, por ahí no tendría sentido mostrarlo. Podría mostrarlo ahí. Que muestre el nombre de la computadora y la velocidad. Bien, y los procesos van a ser bastante similares, van a tener, Requerimiento de memoria. claro, van a tener un nombre, si quieren. A ver, estos dos compartan un nombre, no significa que voy a necesitar una clase abstracta, ¿eso lo tienen claro? Sí, pero después más adelante te voy a preguntar algo así. Después vemos, en principio, ¿sí? Eh, porque ese nombre, si bien tiene la misma semántica y todo, pero bueno, no necesariamente, ¿qué le voy a poner a la clase abstracta? ¿Una computadora y un proceso? ¿Qué representan? ¿Sí? En principio no tendrían nada en común que justifique que las dos hereden de algo. En principio, dijo. En principio dije, pero no va a ser ese el caso, no va a ser por el nombre que voy a necesitar algo más. Bien, tienen un nombre y tienen, ¿qué me habías dicho, Jere? ¿Una velocidad? Memoria. 500. Lo voy a poner entero para después mostrar una cosa, pero puede ser doble tranquilamente. Genial. Requerimiento de memoria. Me quedan los dos distintos tipos para mostrar una cosa después. Bien, y acá podría, si quieren guardar eso, ya depende de nuevo de cuánto se quieran meter en detalle. Podrían tener la computadora a la que está asignada, no hace falta en realidad. Getters y setters. El nombre, requerimiento de memoria, set requerimiento de memoria. Este set yo lo sacaría porque por ahí se lo asigno a una computadora, después me cambian la memoria y no entra en la memoria, ¿sí? Para evitar esas cosas, ¿no? Igual son cosas ajenas al ejercicio. Y creo que acá no haría falta nada más. Hacemos el toString y listo. Bien. Hasta ahí más o menos lo hicieron similar, ¿no? Sí. Esto no tiene mucho... Es más de los primeros prácticos de modelado. Bueno, y ahora viene la cuestión del centro de cómputos. Vamos a hacerlo con la primera aproximación, ahí como decía Ger al principio, que lo fue haciendo de a poco. Lo primero que uno piensa es decir, tengo un ArrayList o un vector, ¿sí? Sí, una estructura de datos. De procesos y otro de computadoras. Le ponemos computadoras libres y podemos tener esta que va a ser auxiliar si lo quieren modelar con un poquito más de detalle. Claro, la de las no disponibles. La de las no disponibles, las ocupadas. Y no hace mucho al ejercicio, pero bueno, ya que ustedes se meten en mucho detalle cuando los modelan, así que lo podemos ir haciendo. Bien, constructor. En realidad, constructor sin nada, lo único que voy a hacer es inicializar estas listas. Procesos igual new ArrayList. Y lo mismo para computadoras libres. Ah, una pregunta, ya que estamos acá. En el único momento en el que es necesario ponerle el tipo es cuando lo declaramos como atributo. Acá, sí. Ahí va, genial. Cuando vos declarás el atributo o la variable, también para las variables es lo mismo, ¿no? Genial. No hace falta ponerlo en el new, pero si lo pones no está mal. ¿Sí? Genial, genial. Computadoras ocupadas, new. Tengo una clase A en algún lado por ahí, por eso me deja new array. Bien. ¿Y qué vamos a necesitar acá? Métodos para manejar esas listas, ¿no? Sí. Un agregar computadora. Este en realidad va a ser el que agrega una computadora nueva, libre, ¿no? Una nueva. Claro.
es decir, computadoras libres directamente. Según como estaba el enunciado, no es directamente agregarlo a esa lista de procesos, ¿no? No, es recibirlo primero. Claro, es recibirlos. Sí, asignar. Capaz. Me gusta recibir procesos. Recibimos un proceso nuevo. ¿Qué tenemos que hacer acá? Verificar primero que haya computadoras disponibles. Claro. Y si hay computadoras disponibles, ¿qué tengo que hacer? Si hay computadoras disponibles, se lo asignás. Y si no, la mandás a la cola. Bien. Y si hay computadoras disponibles, ¿a quién le voy a asignar la... A Le la voy a- Más primera. rápida. A la primera porque se supone que la está... Bueno, esto no lo charlamos, ¿no? Pero se supone que el array list debería estar ordenado. Claro, o Ordenado. sea que esto no es tan así, No, no. porque esto me las va a guardar desordenadas. Entonces, cada vez que yo recibo un proceso, tendría que recorrer toda la lista de computadoras libres, ¿no? Para Claro. buscar cuál es la que es más rápida, Sí. ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos planteado hace unas clases, no me acuerdo si conmigo o con los chicos, un ejercicio parecido de procesadores y tareas? Sí, Que lo que hacíamos era para evitar esa búsqueda cada vez que necesito encontrar la más rápida, la más... lo agregás ordenado. claro, era agregar ordenado. Entonces, en Sí. vez de agregar directamente así, vamos a seguir la misma estrategia, vamos a mantenerla ordenada. ¿Sí? ¿Ordenada por qué? Por lo que me dice el enunciado, que era, a ver que lo abro por acá, computadoras más rápidas, ¿sí? Así que por velocidad. Sí. Bien, ¿cómo hacemos un insertar ordenado? Háganlo ustedes que yo siempre lo hago mal. ¿Qué tengo que hacer? Si lo sé mal vos, que queda para nosotros. De apurado. ¿Qué tengo que hacer? Recorrer el arreglo. El array list, ¿no? Sí. Mientras que i sea menor que computadora, Podrías ponerte un boolean, ¿no? Un flag va a necesitar. podemos poner un flag. Sí, creo que no sería necesario, pero vamos a hacerlo como salga más fácil. Flag. Si quieres. Flag. No, de ponerle nombre flag. ¿Qué representa este flag? Representa. ¿Encontró? Encontré. ¿No encontró? Encontró. Si encontró la posición en la que tiene que insertar. Sí. ¿En qué va a inicializar? En false. Entonces, mientras que haya computadoras libres, ¿no? Mientras que no llegue al final de la lista. Y no la encontró. No hace falta el flag, pero vamos a ver. ¿Qué tengo que ir mirando? Sería bueno fijarnos No, si es la primera computadora o no. O eso no es necesario. Le metes la condición de la velocidad de procesamiento ahí mismo en el while. Lo que tengo que ir diciendo, a ver si puedo... A ver, voy a poner una pizarra acá. Computadoras libres.get computadora subí. La idea, vamos a pensar en un caso intermedio, ¿no? Suponiendo que está ordenado, va a tener... En realidad es de mayor a menor, ¿no? Pero bueno, Sí, es de mayor a menor. vamos a hacerlo bien. Entonces, este sería, digamos, 12. 5 y 2. ¿Sí? Esos son los elementos de la lista. Entonces llega una computadora nueva que me dice 7 o 3. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es, si inicializo mi puntero i en 0, Claro, eso era lo que yo te decía. Todo esto suponiendo que ya haya insertadas, porque si no hay ninguna insertada no te va a correr. claro, por eso, vamos a ver el caso normal y después vemos si funciona para los casos extremos. ¿Sí? Está volviendo la luz, me parece, ¿no? Están volviendo, empezando a conectar. Entonces, suponiendo el caso general que va a haber algo, ¿sí? Lo que voy a hacer es, tengo que recorrer mientras no llegue al final de la lista, y mientras lo que quiero insertar sea menor que lo que ya hay. O visto de otra forma, lo que ya hay sea mayor a lo que quiero insertar. Entonces, iba a empezar en 0. Voy a ver si lo tengo que insertar primero. Si lo que ya hay es mayor,
tengo que correrme a la posición 1. Y si lo que hay es mayor, tengo que ir a la posición 3. Perdón, 2. Ahí cuando encontré que lo que hay es menor, significa que a este lo tengo que desplazar e insertar este acá. ¿Sí? Sí, sí. Programación 1 es esto, ¿sí? Sí, literal. Acá lo que tengo que Sí, hacer sí. es, mientras que no llega al final del arreglo y no lo encontró, y, perdón, ¿cómo se llamaba la lista? Ya me olvidé, computadoras libres. Y GetSuite, sea punto. mayor estricto, no mayor igual, porque si hay varias con el mismo, con la... No te falta el punto Ahí me Sí, sale punto get get. velocidad. Perfecto. velocidad. Muy bien, es mayor que nueva, punto, de velocidad. Sí. Ah, entonces el flag ahí no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido, ¿sí? Porque acá tendría que decir, bueno, y más, lo que voy haciendo es, vamos a poner llaves, así se entiende bien. Mientras, lo pongo acá, mientras sea mayor, avanzo, ¿sí? Hasta que encuentro uno que no es mayor, que sería este caso que estaría ahí, ¿sí? Cuando encontré uno que no es mayor, ¿qué va a pasar? Y se va a quedar posicionado en la posición en la que tengo que insertar, ¿sí? Sí, sí, sí. Suponiendo que hay algo en la lista, y está apuntando a donde tengo que insertar, diría computadoras libres. Fíjense, ¿se acuerdan que tenían el add que agregaba al final y también Sí. tienen el add que hace el corrimiento? ¿Sí? Le pasan el índice y lo que quieren insertar. Y este inserta, hace corrimiento. Después tenían el otro que era set, que es el que pisa. ¿Sí? Este método pisa lo que hay en la posición index. El método add inserta. ¿Sí? Entonces acá sería poner el add en la misma posición i, ¿sí? De la computadora nueva. Ahora, ¿qué pasa? El problema surge cuando la lista está vacía. ¿Por qué? Porque no va a entrar acá y me va a quedar en 0, y cuando quiera hacer un add en i no puede correr, ahí tengo que agregar. ¿Sí? Entonces, lo que tendría que preguntar es, por eso acá van a ver que no hace falta el encontró. Si i es menor que computadoraslibres.size, ¿sí? Significa que tiene que insertar al medio. Entonces uso el insert. ¿Sí? Y si no, llega al final. Si llegué a la longitud del arreglo, significa que tiene que ir en el último lugar, ¿sí? Igual, este sería igual 0. Acá tendríamos el 1, y acá tendríamos el 2. El 2. 2. Ahí. Díganme si voy muy lento, esto es programación 1, pero... si i llegó al 3, quiere decir que tengo que agregar al final, ¿sí? Entonces directamente le hago un add, no hago un insert porque no tengo nada para correr. ¿Se entiende? Resta que nos hizo Sí, falta. sí, sí. Sí, Bueno, sí. lo podríamos probar antes de seguir. Yo lo había hecho distinto, profe, no sé si estará bien. Puede ser, sí, hay distintas formas de hacerlo. Vamos a crear una computadora C1 igual new computadora C1 cientos C2 500 para que inserte al principio, y a esta vamos a ponerle 100 para que inserte al final. Me falta crear el centro de cómputos. El centro de cómputos, la barría, igual new. Voy a borrar esas clases A, B y C. Bien, y el método del centro de cómputos se llama agregar computadora. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá agregar computadora C1, C2 y C3.
Bueno, tengo el main en la mismo centro de cómputo, así que vamos a imprimirlo directo, aunque es feo. Computadores. La va a dejar, pero es feísimo. Voy a ir computadoras. Que imprima computadoras libres. Y ahí como las computadoras ya tienen el toString, me las va a imprimir con los detalles. Iba a imprimir la lista con los detalles. Y entonces acá vamos a poner la barría. Punto. Bien. 500, ¿sí? 200 y 100. Impecable. Están dando bien. No sé quién lo había hecho de otra forma. Si querés lo chequeamos o... Sí, yo para saber si está mal. Hacía el while y computadoras libres.size y después preguntaba por la condición esa y adentro del while preguntaba si se cumplió o sea, la condición, lo pasaba a cosa. A ver. ¿Querés compartirlo? Sí, es un segundo, nada más. Igual, si no, no pasa nada. Lo probamos y anda, pero no sé si estará bien. El lado ordenado. Caracola. Claro, tenía esto así, y Si tiene algo, claro, si tiene algo, recorro. si tiene algo recorro y no encontró, si la condición... Claro, sí, era llevar esto, Sí, es más o menos lo mismo. era llevar esto acá, ¿no? Sí, tal cual. Claro, Y siempre haces un I más. sí, O sea, lo que estás haciendo ahí es cuando le encuentra, no sumo 1 y corto. claro, me quedo en la misma para después poder hacer esto. Es equivalente, sí. Bien, genial. Bien. Digo yo. Ahí estamos. No, todavía no. Ahora sí. Bueno, agregar computadora, entonces, inserta la computadora de forma ordenada por velocidad. Y ahora, cuando tengo que recibir un proceso nuevo, retomamos el flujo de datos. Ahora sí, yo ya sé que si hay algo en esa computadora, me puedo quedar con la primera, ¿no? Entonces podría preguntar si computadoras libres. Bueno, acá pueden usar el isempty o si el size es mayor que 0, lo que quieran. Si tengo algún elemento, ¿sí? Si hay algún elemento, voy a decir, bueno. Computadora.get0, ¿no? Claro, vamos a guardarla. Libre igual computadoras libres. Acuérdense que tienen, porque la tengo que sacar, ¿sí? El remove, ¿sí? Acuérdense que la elimina y la devuelve, ¿ven? Ah, es buenísima, te ahorra los dos pasos. Y la Ahora devuelve. Si hubiéramos Ahora sabido lo que entendí. existía eso, nos ahorraba un par de líneas, ¿no, Jere? Sí, capaz, ¿no? Yo se los dije cuando estuve allá. Sí, pero bueno, traes mucha información. Es demasiado. Sí, necesitamos No, otra cola de proceso. a ver, si no se acuerdan, hacen get 0, ¿sí? Claro, Y después hacen un remove. exacto. Computadoras libres.remove 0. Lo hacen en 2 pasos, ¿sí? Pero el método ya está si me preguntás, para mí no debería devolverla y eliminarlo, ¿sí? Si dice eliminar, es eliminar, no es devolverla. Pero bueno, como está implementado, la devuelve. Así que lo Sí, no, podría en hacer este caso no sirve. en una sola línea, ¿sí? Elimino la 0, me la quedo acá. ¿Sí? Ya la eliminé, y a su vez la tengo. Ahora, ¿qué tengo que hacerle? A la computadora libre le tengo que asignar el proceso. ¿Sí? Y una vez que se la asigné, la paso a la otra cola. Computadoras ocupadas, punto, agregar, libre, pero más libre. ¿Sí?
Entonces ahí ya la saqué de una lista y la guardo en la otra para que cuando se libere el proceso, la vuelva a pasar a la lista de computadoras libres. Excelente. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si no está, si no tengo ninguna computadora, los tengo que empezar también a encolar a los procesos. Discúlpame, ¿vos sos Marcelo o sos Ariel? Hacelo. Ah, Marcelo. ¿Dónde la eliminaste ahí a la computadora? Perdón, me quedó mal. Remove. Ahí. No, porque yo veía el get, ahí digo, la guardó en libre, pero no veía dónde la había. Está bien, ahora sí. Ahí. Gracias, Claudio. Sí, sí. Lo cambié para explicarles los dos pasos y me olvidé de cambiar. Joya. Sí, qué flojo que no nos distinga, dice Ariel. Usamos el mismo nombre de cuenta. Tienen la voz parecida. Sí, en persona también nos han confundido, nada que ver somos, pero... Bueno, a ver, que usamos anteojos nada más. Ahora, no tengo computadoras para ejecutar este proceso que viene. Hay que agregarlo a la cola de procesos. Hay que agregarlo a la cola de procesos, ¿sí? Pero lo voy a agregar así nomás. No, también ordenadamente porque son... Claro, el tema es que también lo tengo que agregar ordenadamente. Pero ordenado por ¿Cuál era el criterio de orden requerimiento de en las memoria. ocupadas? Claro. Requerimiento de memoria. ¿Sí? Por suerte es el único atributo que tiene. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo, un insertar ordenado, que sería algo así. ¿Sí? Me lo copio de acá, lo que pasa que en vez de computadoras libres voy a mirar la lista de procesos. En todo, así no me queda nada mal. Sí, ya no es más que velocidad, ahora es que requerimiento de memoria. El requerimiento de memoria, ahora es nuevo en vez de nueva. Y acá, get requerimiento de memoria. Ajá. Y acá nuevo. Y acá nuevo. ¿Sí? ¿Y qué más me estaría faltando? Nada, lo encolo. Y lo que me faltaría, como lógica, si lo quiero hacer completo acá, cuando yo agrego una computadora libre, acuérdense que el agregar computadora agrega computadoras libres. Lo que tendría que hacer antes es revisar si hay algún proceso que está esperando la computadora. Exacto. ¿Sí? Entonces acá, antes de asignarla, voy a preguntar si procesos size mayor a 0, creo que nunca lo hice tan completo este ejercicio, porque nunca se enroscan tanto. Si tengo algún proceso para asignar, se lo voy a asignar directamente. Y si no, así me queda la lógica similar a como lo hacíamos en los procesos, si no, hago la inserción de la computadora. ¿Podría hacer una doble proposición ahí en el if? En la parte de arriba. Tipo, si procesos.sa dice, si tiene algo procesos y no hay computadoras disponibles, sería el caso en el que esa computadora se asigne, ¿o no? No, porque si hubiera alguna disponible... Perdón, si hay computadoras disponibles, eso, ahí va. Claro, pero... No la tendrías que hacer ahí. Eso lo hubiera asignado. Claro. ¿Sí? O entra por acá un proceso o entra por acá una computadora, así que son los dos métodos que van a manejar. Entonces, si llega una computadora nueva, me fijo si hay algo para asignarle. ¿Sí? Si querés, lo ponés la doble condición para asegurarte. Y si no, hago la inserción. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿acá qué tendría que hacer? Y algo similar a lo que hacía acá, pero al revés, ¿no? Tendría que decir proceso. Proceso a ejecutar. Es el primer elemento, bueno, vamos a poner remove directamente, el primer elemento de la lista, ¿sí? Lo saco de la lista de procesos, y digo nueva punto asignar proceso nuevo. ¿Sí? Y ahora esa nueva la deberíamos agregar a la lista de computadora ocupada, ¿o no? Este asignar proceso, fíjate que ya va a ser, no era asignar proceso, porque tengo dos métodos. Agregar computadora, recibir proceso era. ¿De dónde salió ese asignar proceso?
Ah, porque es de computadora. Está bien, sí, tenés razón. Y lo tengo que agregar a la lista de computadoras ocupadas. Ahí va. Agregar. Bueno, ¿sí? Directamente no pasa por la lista de computadoras libres. ¿Sí? Sí, sí, Ahí estaría más o menos la lógica de cuando llega una computadora y cuando llega un proceso. Ahora, ¿no les huele nada mal este código? muchísimo. Primero está larguísimo, ya cuando quedan tan largos los métodos es raro. Los objetos en general son bastante cortitos, o al menos los que hacemos acá. Sí. Hay cosas que se podrían abstraer a la cola de tareas, ¿o no? Claro. ¿Sí? ¿Lo ven todos eso? Como el agregar ordenado. No, fíjense, básicamente, este Sí, código yo me lo copié y le cambié los nombres de las variables. Sí, Lo hice prácticamente está duplicando código. prácticamente sí, no, es código, o sea, la lógica del código es toda duplicada. ¿Sí? Es un insertar ordenado. Entonces acá lo que me está faltando abstraer, como decía Jere, es que en realidad no me estaría tanto sirviendo usar un ArrayList. ¿Sí? Porque yo tengo dos ArrayList diferentes y en los dos los tengo que mantener ordenados. ¿Sí? Entonces ahí me está faltando identificar que en realidad el ejercicio lo decía, yo lo pasé por alto para propósito, que se guardan en una cola de espera. ¿Sí? Esto ya les estaba dando un indicio de que también estaba ese objeto. ¿Sí? Pero uno cuando lo lee rápido, por ahí dice, bueno, sí, una cola de espera la manejo con una ArrayList. El tema que me va a pasar es este, que... Joder, se me trabó la pantalla acá. Me va a pasar esto que me va a generar, al no abstraer esa estructura de datos que mantiene una colección de elementos ordenada, que tengo código repetido. ¿Sí? Porque manejo las dos listas de la misma forma, pero en dos métodos diferentes. ¿Sí? ¿Lo entienden todos eso? ¿O a alguno le queda alguna duda de por qué falta hacer la cola de espera o cola de prioridad, como la quieran llamar? Va queriendo, va queriendo. O sea, veo que hay código duplicado, sí, ahora lo de la cola de espera, vamos a ver Vamos a ver. cómo se Igual que encara. Claudio. La cola de espera, Claudio, es crearte vos una estructura de datos encima del array list. O sea, si el array el array list es una versión mejorada del array, imagínate que este cola sería una versión nuestra del array list, que nosotros la manejamos como queremos. Es agregarle control, creo. Más o menos, ¿sí? Más o menos así. O sea, la cuestión era, profe, dijiste recién que se manejan, tenés dos array lists que Sí. se manejan de la misma, o sea, que necesitan las mismas cosas, básicamente. Claro, yo acá, o sea, el error surgió de que yo elegí el ArrayList como estructura de datos. ¿Sí? Cuando empezamos, Jere dijo, necesitamos una estructura para guardar las tareas. Pusimos ArrayList porque les digo, la primera solución que uno piensa es lo que conoce, ¿no? En el cuatrimestre pasado hubieran puesto un array, ¿sí? Ahora, yo necesito que estas dos estructuras, los procesos y las computadoras, estas no me interesan tanto. Las computadoras ocupadas podría ser una ArrayList, no hay problema, porque no las tengo ordenadas ahí por nada. Pero estas dos me tienen que garantizar, por como yo encaré el ejercicio, que las listas estén ordenadas. ¿Sí? ¿El ArrayList me garantiza eso? No. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, me creo yo mi propia estructura de datos que use la representación que use, pero que me garantice que cuando yo cuando yo pido un elemento me va a devolver el elemento de mayor tamaño, por decir de alguna forma. Jerarquía, la jerarquía que nosotros manejemos. Claro, sí, digamos el primer elemento, el que debería devolver primero. ¿Sí? Ahora, ¿quién decide cuál es el que tiene que devolver primero? Este caso es diferente al que habíamos hecho de procesadores y tareas. ¿Se acuerdan que los procesadores eran los que elegían qué tarea iban a ejecutar primero? Acá, ¿de quién es responsabilidad de saber cuál saco primero y cuál saco primero sería? ¿Sí? ¿Qué computadora tengo que sacar primero? La más rápida. ¿Qué proceso tengo que sacar primero? El que requiera más memoria. Más memoria. Más o menos, lo que sea, no importa, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que pone la condición de cuál está antes? ¿Es el centro de cómputos? La cola. Ni siquiera la cola, porque la cola va a ser la misma, le guarde procesos o le guarde computadoras.
El mismo Rayleigh sería, o sea, Mm, no, El elemento. El elemento, claro, más bien, eso. claro. El que decide quién está antes que otro es el mismo elemento. Una computadora va a estar antes que otra computadora si es más rápida. ¿Sí? Y eso lo decide la computadora. No, no Claro, tiene sí, el sí, pero eso estaría delegado en la cola, sería. Esa Mm, responsabilidad, o sea, ese uso sí, de la condición sería parte de la cola. sí y no, sí. Pero en definitiva el que va a decidir, ¿por qué? ¿Por qué te digo que va a decidir la computadora o el proceso? Porque yo le Sí, voy a tener porque que, ellos se saben comparar a sí mismos. claro, porque le voy a tener que pedir la velocidad. ¿A un proceso le puedo pedir velocidad? No. Entonces, yo tengo que saber de qué tipo es el objeto para pedirle o la velocidad o el requerimiento de memoria. ¿Sí? Vamos a hacer la cola y ahí a ver si se les aclara un poquito. Sonó feo eso, vamos a hacer la fila. Cola de prioridad. Cola de prioridad. Digo así, evito chistes. ¿Qué va a representar una cola de prioridad? Nada más ni nada menos que un arreglo o una array o una colección de elementos, pero ordenada. ¿Sí? Ordenada por una prioridad que a priori yo no sé qué va a ser. ¿Sí? Porque yo a esta cola de prioridad le voy a poder agregar procesos o le voy a poder agregar computadoras. Y si miran el ejercicio 3 y se adelantan un poquito, a la misma estructura también le puedo agregar barcos o le puedo agregar camiones, creo que eran. Barcos y camiones. ¿No? Sí, barcos y camiones. Barcos y camiones. ¿Sí? En el ejercicio 3 van a usar esta misma cola de prioridad. ¿Sí? Entonces, ¿dónde voy a guardar los elementos? Fíjense que ahora le pongo elementos, porque va a ser, no sé qué le voy a guardar. Piensan, voy haciendo el constructor. ¿Elementos, eso sería un array list o qué es? ¿Qué es? ¿Puede ser un array list? ¿Y el elemento es un tipo, una clase abstracta de los otros dos? Bueno, ahora vamos, sí. Pero en Nosotros principio, la pensamos así con Jere. Un array bien. list de elementos que serían abstractos de tanto... En principio, si yo quiero guardar cualquier cosa, ¿de qué sería? Sigue siendo elementos, ¿o no? Un array Objetos. object, para De poder guardar objeto. cualquier Claro. cosa. ¿Sí? Si yo no le pongo nada, ya es de object, pero vamos a ponerlo explícito, así queda. Ah, ok. Bien. ¿Sí? Si yo quiero guardar computadora, proceso, camión y barco, ¿sí? En principio, ahora que no tienen nada en común, sería de object, ¿sí? Le podría agregar strings, le podría agregar lo que sea, siempre y cuando yo pueda garantizar que tienen un orden esos elementos después. Entonces, elementos igual new ArrayList. Ahora, ¿por qué digo que esto es una decisión ya de implementación? ¿Me cambian algo si acá yo pongo un vector? Creería que no, pero siempre son los Y arreglos. yo la verdad no tengo ni idea qué es un vector, pero ya que lo preguntaste así, te digo que no. Un array, y lo que pasa es que tenés un tamaño limitado. No, el vector es igual que el ArrayList, es lo mismo. Ah, ¿sí? Es exactamente igual. Tienen detalles de implementación, pero... Bueno, ok. Listo. ¿Sí? ¿Podría Retiro. ser, volvamos, un arreglo de los que conocían antes? Sí, tengo una limitación de tamaño, pero ¿podría ser la colección dinámica que hicimos, se acuerdan en clase? La colección infinita le habíamos llamado, creo. Ni se acuerdan de cuando fui yo. Sí, sí. Bueno, Sí, me acuerdo. Hicimos el ArrayList a mano, Claro. implementamos en clase. Bueno, ¿podría ser uno de esos? Sí. Es una decisión de implementación. Si yo conozco o es la mejor estructura que me parece para este ejercicio, uso el ArrayList. Pero podría ser otra cosa tranquilamente, ¿sí? Podría ser una lista vinculada, podría ser, no sé, lo que sea. O sea, cualquier cosa que me garantice que yo después los elementos los puedo sacar ordenados. ¿Sí? una pregunta. Sí. Vos dijiste que tenía ciertas ventajas frente a lo que es un vector, el array. ¿Cuál sería? No dije que tienen ventajas, tienen algunas diferencias, dije. Ah, ¿Sí? Por ejemplo, pero no vienen al caso, que el vector es serializable, no, ¿cómo es? Sí, no, sincronizable, perdón. ¿Qué quiere decir? Que no hay dos, que no se puede modificar a la vez desde dos lugares diferentes, pero ya son cuestiones muy
muy técnica, ¿sí? Muy a nivel de qué necesitan, pero a nivel de uso son equivalentes, ¿sí? Los dos son colecciones dinámicas que crecen a medida que se necesitan. Yo creo que les había comentado en la clase esa que el ArrayList crece al doble, y el vector crece al doble, y el ArrayList crece a la mitad de los elementos ocupados. Tiene esas cuestiones técnicas de implementación, ¿sí? Cuando se me termina el tamaño, ¿cuánto crece para recibir elementos nuevos? Pero no viene al caso. O sea, para lo que los usos básicos son colecciones, los dos, listas que se accede por índice, y que puedo guardar elementos al final o en una posición específica, insertar, tienen hasta los mismos nombres de los métodos. Después vamos a ver ahora, cuando veamos el tema nuevo, por qué se puede hacer esto. Ok. Pero bien, lo que yo quiero es guardar elementos en esta lista, ¿sí? Entonces, public, agregar elemento, un object. Y ahí podemos meter la misma lógica que ya hicimos. Claro. El agregar ordenado sería este. Este código, ahora sí me lo voy a copiar de acá, porque de acá lo voy a sacar. ¿Sí? Y lo voy a poner acá. Este se llama... Vamos a poner nuevo. Tendría que haber copiado el proceso que tenía el mismo nombre. Nuevo. Computadoras libres. Computadoras libres. Nuevo. Y nuevo. Por ahí me queda algo por resolver. Y el otro método que necesito es un obtener elemento, o primero. ¿Sí? Sí, Como obtener primero. va a ser por prioridad, le pongo el primero. O obtener primero. Que acá directamente retornaría elementos.remove. No, pero no sé si lo tenés que sacar. Sí, cuando me piden el primero lo saco y lo devuelvo. Ah, bien. Para seguir la misma lógica. Tendría que consultar que tenga elementos, ¿no? Si el elemento size es mayor a 0, elementos.size es mayor a 0, elimino el primero, y si no, tiene el primero y no hay nada, Return null. Porque no hay nada. ¿sí? O si quieren, ya depende de ustedes, podrían no hacer el control, y si me piden el primer elemento de una lista vacía, que Java tire la excepción que tenga que tirar, ¿sí? Ahí, No bueno, entendí. a ¿Por ver. qué lo removes? Para seguir la misma lógica que usábamos acá, lo voy a centro de cómputo, lo voy a agarrar con el otro que no borré todavía. Lo que hacíamos acá era, cuando yo inserto ordenado, ¿sí? Y cuando me piden sacar algo, lo elimino y lo saco. Imagínense que es la fila del cajero automático, ¿sí? O la fila del supermercado. Los voy acumulando uno atrás del otro, pero ordenados, por prioridad, ¿sí? Imagínense, no sé, las embarazadas primero, después los niños y después el resto, ¿sí? Cuando tengo que atender uno, bueno, lo saco de la lista y pasa a la caja. Acá lo que sería es, lo saco de la lista de computadoras y la computadora libre y la paso a la lista de computadoras ocupadas. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Yo agrego al final y cuando tengo que sacar, saco del principio. Directamente lo saco, si quieren se podría, no me va a servir para este caso, pero podría tener un método ver primero, ¿sí? y que no lo saque. Acá diría retorno 0. Claro, yo sí, algo así. Algo así lo había hecho. Bien, a este vamos a ponerle, ahí queda más claro. Y acá vamos a ponerle obtener primero. Vale, tendría que hacer lo mismo, si no está vacía, para, bueno, asegurarme de que no metan errores ahí. Hoy es todo repaso, vemos tema nuevo, no lo había visto. No, vamos a ver tema nuevo. Me va a dar pie esto, por eso arranqué con este ejercicio. Bien, ¿se entiende más o menos la lógica? Entonces,
Obtengo el primero, saco el primero de la lista, como veníamos haciendo desde el centro de cómputos. Este no va a hacer falta, pero ya que lo consultaron lo ponemos. Si yo quiero ver quién sigue, pero no llamarlo, ¿sí? Dejo un método para eso. Y agregar elemento que lo va a agregar ordenado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda todavía acá este error, ¿no? ¿Cómo se me modifica la lógica acá? Agregar computadora. Llega una computadora nueva. Me fijo si hay procesos. Si hay procesos, saco el primero. Primero habría que cambiar las colas. O sea, ahora serían colas, no serían array list. Esto sería una cola de prioridad. Ahora no le digo que es de procesos porque voy a usar la misma para las dos, ¿sí? Para las computadoras y los procesos. Bueno, acá ahora me está chillando que es una cola de prioridad. El otro sí lo vamos a dejar, dijimos, como array list porque no me cola computadoras libres. ¿Ven? Es cola de prioridad. Las ocupadas era el array list. Y las computadoras ocupadas las dejo como array list porque no me interesa que esté ordenado, ¿sí? Si quiero mantenerlo ordenado, podría ser una cola de prioridad, no habría problema, pero vamos a dejarla así distinta para que se vea que las que importan son estas dos, ¿sí? Bien, acá estoy preguntando por un size, que el vector, que el array tenía, pero que... Sería get tamaño. Claro, podríamos hacerlo, le podemos poner get tamaño, size, como quieran, pero necesito un método para saber si tiene elementos. Podríamos ponerle boolean, tiene elementos. Directo, ¿no? Acá retorno, elementos. ¿Cómo no se llama elementos? Ah, perdón, me fui al proceso. Esto era acá. Tiene elementos, si elementos, punto size, es mayor a 0. ¿Sí? Equivalente, elementos punto. Hey, profe, creo que hay un isempty por ahí. Acá lo puse justo. ¿Sí? Perdón, perdón. El isempty, si lo conocen, si se lo acuerdan, si no, es lo mismo, es equivalente a preguntar si tiene algún elemento con tamaño mayor a 0. ¿Sí? Entonces tiene elementos si no está vacío, o si su tamaño es mayor a 0. Y ahora tendría que cambiar acá en el centro de cómputos. Bueno, y esto obviamente me habilita acá usar tiene elementos, ¿no? Total, sí, sí. Queda mucho más lindo, más legible. El elemento lo elimino, ¿sí? Y acá también. No, acá no. Porque este es un índice, ¿sí? Entonces, procesos ahora directamente, ahora procesos, ¿se acuerdan? Se transformó en una cola de prioridad. Lo mismo que Y ahora computadora. podemos hacer el tiene elementos. Entonces, claro, a proceso le puedo decir directamente tiene elementos. Como me queda incluso más legible el código. Si tiene elementos, bueno, ahora acá está usando el remove de la ArrayList. Ahora, ¿qué tengo que usar? El obtener primero. Obtener primero. ¿Sí? Saco el primer elemento. Bueno, le voy a tener que hacer un casting acá porque era de object. ¿Sí? Pero como esta lista de procesos es mía, es privada, y la voy a manejar únicamente desde acá, yo ya sé que voy a guardar procesos. ¿Sí? A la computadora le asigno el proceso a ejecutar, computadoras ocupadas, esta era una ArrayList, así que uso el add de la ArrayList. Nueva. Y si no, fíjense que acá me va a quedar sencillísimo, directamente voy a decir computadoras ocupadas, punto, no, perdón, computadoras libres, agregar elemento, Nueva. Creo que es nueva. Ahí. Fíjense que toda la lógica que hacía antes del while de insertar ordenado, ahora es responsabilidad de la cola de prioridad. Entonces yo directamente le delego esa función a la cola de prioridad. ¿Sí? Y acá le digo agregar el elemento. ¿Quién se va a encargar de insertar el ordenado? La cola de prioridad. No es función, no es responsabilidad, perdón, para hablar más en términos de objetos, no es responsabilidad del centro de cómputos mantener esa cola ordenada. ¿Sí? Es responsabilidad de la cola de prioridad. No es responsabilidad del centro de cómputos mantener los procesos o las computadoras ordenadas. Sí existe una cola de cómputos que ya mantiene ese orden. Una cola de prioridad, perdón. ¿Ok?
que ya mantiene ese orden. Y lo Eso mismo, era lo que te decía yo hoy con la cola, profe. De que la Claro. cola no era que era responsable de comparar, pero sí de ordenar. y de mantener De el orden. inventar esa cosa. Claro, es responsable de mantener el orden, no de comparar los elementos entre sí. De saber cuándo un elemento es menor a otro. Ahora, Claro. ahora esa parte que fue la que quedó pendiente. Acá, lo mismo, computadoras libres, le voy a preguntar si tiene elementos. ¿Sí? Lo mismo. En vez de remove voy a usar el obtener primero. Yo sé que esto es una computadora, así que le voy a hacer el casting a computadora. Y toda esta lógica que era código repetido, ahora me queda simplemente decir estos procesos, punto, agregar elemento nuevo. Lo mismo. Se encarga de que esto esté ordenado, es la cola de prioridad. ¿Sí? Y lo demás no cambiaría demasiado. Vamos a ver si sigue andando. A ver, de ahí. No, no va a andar si no compila esto. Bien, no, lo habíamos terminado de hacer esta parte. ¿Qué pasa acá? Esto no puedo comparar, porque esto lo he hecho de object, o sea que le voy a tener que hacer un casting a la computadora. ¿Sí? Acá también lo voy a poner abajo así lo ven. Computadora. De velocidad, ahora sí. Bien, ¿por qué no me funcionó ahora? O sea, sí funcionó, terminó bien, ¿sí? Pero no me la imprimió. ¿Por qué? Porque hay que redefinir el string del cola de prioridad. Claro, porque antes, cuando yo ponía en el main, fíjense que yo imprimir computadoras, lo que hacía directamente era un system out, ¿sí? De computadoras libres, que originalmente era un ArrayList. El ArrayList ya sabe cómo imprimirse, ¿sí? Pero si bien yo le hice el toString a computadora, ¿sí? No se lo hice a la cola de prioridad. Claro. Entonces vamos a hacérselo también. String, y le vamos a decir que directamente imprima los elementos. ¿Sí? Le podemos dejar esto que dice cola de prioridad, ¿sí? Y después imprime los elementos. Oh no, vamos a sacárselo que se va a ver horrible. Elementos, fíjense que eso no me va a permitir, ¿por qué? Porque elementos es un ArrayList, ¿sí? Y yo tengo que devolver un string. Acá tengo que invocar al toString explícitamente. ¿Sí? Cuando yo hago un system out, el system out hace esto, hace un toString. Así que acá lo tengo que hacer yo a mano. Y ahora sí. Habría que también redefinir el toString de procesos, porque creo que hoy lo había hecho nada más Ya, para... ya lo había hecho, ya lo había hecho. Ah, bien. Bueno, fíjense que sigue funcionando. 500, 200 y 100. ¿Sí? Voy a hacer algo para que se vea... a ver si queda bien si hago esto. Concatena con un más. Ah, no, porque está hecho con... Estaba con el de carácter. La comilla simple que es para caracteres. Bueno, no queda muy bien. Se ve mejor, ¿no? Primero la de 500, 200 y 100. Tendría que Bueno, sacarle la coma. faltaría así, sacarla. Pero bueno, no voy a perder tiempo con eso. Bien, así que sigue funcionando. Vamos a seguir entonces agregando, ya agregamos computadoras, vamos a crear algún proceso. Y un proceso, proceso 1, estos eran enteros. Ah, estos eran dobles. Vamos a darle 200. Acá vamos a ponerle 56.
16, vamos a poner... y vamos a hacer una sola computadora, porque si no se van a asignar los tres y no me va a mostrar la lista. Claro. Una sola computadora, o sea, el primero que entre va a desaparecer de la lista, ¿sí? Y vamos a hacer un imprimir procesos acá. Estos son métodos de testeo, ¿sí? Por eso estoy imprimiendo procesos. Acuérdense que Sí, nos dijeron los tutores, 0 system out print en las clases, solamente en el main. system out solamente en el main, ¿sí? Pero bueno, acá como estoy probando, para poder verlo, nos damos la licencia. Entonces, imprimimos las computadoras. ¿Por qué me imprimió una sola? Me parece que en proceso no No, había... perdón, no agregué los procesos. Claro. O sea que tendría que decir la barría. Punto. Va a recibir, ¿no? Recibir proceso. Proc 1, ahí se va a agregar y se va a asignar a la computadora 1. Y asignamos el 2 y el 3. Oh, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Aprendan a leer los errores. Yo ya sé qué pasó. En la clase cola previa, línea 33. Sí. Que lo casteaste, la computadora. Muy bien, Marlene. Línea 33. ¿Lo ven? Sí, sí. Cola de prioridad. ¿Sí? Clase cola de prioridad. Yo saco un elemento, lo casteo a computadora y le pido la velocidad. ¿Y en el proceso qué pasa? Pero ahora, yo a la cola de prioridad le agregué procesos. Cuando quiere sacar un proceso, perdón, cuando quiere agregar un elemento y quiere fijarse cuál va primero, se encuentra con que no es una computadora lo que está agregando. ¿Sí? Claro, yo ya tengo la solución. Poner una variable que sea es computadora. No. No, ¿querés? No, no van a hacer eso. Asegurarte Era un chiste, perdón, perdón. No, ya me estaba dando un infarto, falta poco para el parcial. No, Yo era un creía chiste. que era esa la solución. No. No, es computadora, no pueden preguntar ustedes nunca por el tipo de un objeto, ¿sí? Tienen que usar polimorfismo. Entonces, si esto es una cola de objetos. Sí, una cola de objetos. Está bien. Ahora, cuando viene un proceso, ¿qué le tengo que pedir? No le puedo pedir la velocidad, ¿por qué? Porque elemento sub i es un object. No tiene velocidad el object. Y es más, cuando sea un proceso no me sirve la velocidad. ¿Qué necesito? La memoria. de memoria. Claro. ¿Y entonces qué hago? ¿Qué le pongo acá? Y ahí la solución, hace un poquito de memoria, ya la vimos. En la clase del lunes. ¿El lunes? ¿La tutoría? ¿Vieron algo? Ah, No, esta clase No, que si quedó en tutorial no parte. tenemos casi me. ah. Claro. No, incluso más atrás, cuando vimos el ejercicio este que les digo de procesadores y tareas. Gastra esas. Claro, ese. ¿Comportamiento puede ser? Claro, lo que tengo que ver es acá, ¿sí? Tengo distintas formas de comparar, o sea, puedo agregar distintos tipos de objetos, porque yo permito agregar cualquier objeto, ¿sí? Pero para poder agregar un objeto yo tengo que poder compararlo con otro, ¿no? Con los que hay guardado tengo que comparar el nuevo, ¿sí? ¿Y por Sí. qué los comparo? Es lo que decíamos hoy con Jere, que a ver de quién es responsabilidad. Depende de ese objeto. Tenés que preguntar si es computadora o si es proceso. Al principio no. No, eso es lo que no tenés que hacer. No, lo redefinís, ¿no? Para cada. Porque acá, imagínense que yo haga lo que, bueno, lo que Jere dijo al principio en chiste, y ahora dice Mary, no sé si en chiste o no. Si yo pregunto, No, si lo es mío no era computadora, ¿eh?
Lo mío no era chiste, digo. Ah, ¿no era justamente. chiste? Bueno, vamos No, a ver. no, no. Entonces, ¿por qué no? Si yo digo, bueno, si es computadora, le hago casting a computadora y le pido la velocidad. Si es proceso, le hago el casting a proceso, le pido el requerimiento de memoria. Listo, lo dejo así, está funcionando perfecto. Va a funcionar, va a andar bien. ¿Qué pasa cuando implemento el ejercicio 3? Y ahora no son ni computadoras ni procesos, son camiones. Tengo que venir acá al código y agregar otro if. Si es un camión, me fijo en la carga, no me acuerdo qué era, a ver, lo tengo por acá. La fecha en que fueron cargados, ¿sí? Y los barcos se cargan por capacidad. Entonces tengo que preguntar, si es un barco, me fijo en la capacidad. Si es un camión, la fecha de carga. Hasta ahí llegamos con Agustín. Se nos Bueno, hizo la hora de investigar y nos quedamos ahí. Ya ahí tengo 4 if, ¿sí? Y cada vez que quiera, imagínense que esto es una cola de prioridades, es un objeto súper genérico, ¿sí? Que lo puedo reusar en varios ejercicios si quisiera. Como en su momento hicimos el arreglo infinito, ¿sí? Que después dijimos que estaba el arrayList, pero si el arrayList no hubiera existido, ese arreglo infinito lo podrían haber seguido usando, ¿no? Ahora, esta cola de prioridad, yo la puedo seguir usando. Y si al día de mañana quiero mantener ordenados personas alfabéticamente, también me serviría. Siempre y cuando la persona sepa que tiene que fijarse en el apellido, por ejemplo, para mantenerse ordenada. Entonces me es imposible, es impráctico, tener que venir a modificar este método por cada tipo de elemento que yo pueda agregar a la lista. ¿Se entiende el problema de por qué les decimos que no se puede hacer ese if por el tipo de objeto que estoy agregando? Profe, ¿te puedo contar cómo lo solucionamos? Y Dale. ya me Espera. imagino que está mal, ¿no? Pero lo Esperame un solucionamos y Tenemos un cachito que quiero que vean que quede claro el problema, ¿no? bien, bien. Dale, sí. Que no es un capricho que le decimos, no pregunten por el tipo de la clase. Es una solución impráctica, ¿sí? Porque cada vez que yo quiero agregar un nuevo tipo de objeto, tengo que agregar una condición más al if. Y ese if, imagínense que si es un objeto que voy a usar mucho, me queda inmanejable, ¿sí? ¿Lo ven todos eso? Sí. Y si vos estás 100% seguro que en el futuro no se va a agregar nada más, ¿también está mal hecho? Y le estás dejando el código muy cerrado, Ok. ¿sí? Que va en contra de lo que buscamos con objetos, así que los códigos sean reusables. Todos los conceptos que estamos viendo de polimorfismo, de herencia, lo que hacen es un diseño flexible que permite incorporar cambio futuro con el menor costo posible, ¿sí? Si no, ya nos vamos casi a un desarrollo estructurado, ¿sí? No orientado a objetos. Sí, Tomás. Marcelo, esto te quería comentar. Por ahí seguramente viene de la mano de lo que decía, de lo que iba a consultarte Jere. Nosotros la solución la orientamos a ese get velocidad. Sí. Esto ya sé que está mal, ya me lo veo, lo vuelo. No importa. Get velocidad en el caso de ser procesador. Sí. Y get memoria en el caso de ser proceso. Sí. Lo reemplazamos por get indicador. Claro, bueno, ya de por sí, nosotros no usamos el object. Nosotros No usamos object. Al Abstraímos abstraer los elementos que podemos guardar en la cola, los abstraímos y creamos una superclase padre que se llamaba elemento. Bien. Y que de ese elemento extendían las Bien. computadoras y los procesos. Bien. ¿Y qué tenía ese elemento? Tenía un tenía un método abstracto que era getIndicador. Exacto. Y que cada uno de la computadora y el proceso lo implementaba, lo sobreescribía y lo implementaba como quería, ¿no? Claro, apuntando al indicador por el cual se tenía que ordenar. Por ejemplo, velocidad en el caso del procesador y memoria en el caso de proceso. Algo que me di cuenta hoy haciendo el otro era que para este caso nos sirve porque en los dos sería un int lo que devuelve, ¿no? Pero ponerle en el otro caso que tengo que comparar fechas. Claro. Ahí la asignatura del getIndicador cambiaría, entonces ya no me sirve. Bien. Ahí habría que implementar un comparador. Comparar y después un hijo. Y acá es donde se me arma un bolongui de cosas, de clases. Bueno, a ver, vamos por parte porque no quiero que se me pierda el resto. Está perfecto o sea, el flujo de razonamiento que fueron siguiendo, ¿sí? Acá te están reclamando copyright en el chat. Sí. Vamos con la primera solución que hiciste. Así vamos de a paso y vamos viendo los problemas.
Vos hiciste una clase elemento, ¿no? Claro. Sí, sí. Un método, Es int, get indicador y devuelve un int. es entero, Claro. bien, es indicador. Esta clase es abstracta, obviamente, ¿no? Claro. Sí. Get indicador. Y nuestras colas no eran de objetos, sino que eran de elementos. Perfecto, entonces la cola de prioridad es de elemento. ¿Siguen este razonamiento todos? En principio está bien pensado, ¿sí? Donde dice object, yo no voy a aceptar cualquier cosa, voy a aceptar solamente elementos que son este tipo de objeto que definimos. ¿Sí? Un nuevo tipo de objeto que es un objeto bastante abstracto, fíjense, es casi un object, pero ¿qué le hace un object? Le agrega un método que tienen que tener todos. O sea, ya es un poco más restrictivo que el object. ¿Por qué? Porque los que implementen los que hereden de elemento, tienen que implementar el método getIndicador. ¿Sí? Entonces, antes de hacer a estas dos clases elemento, ¿cómo me quedaría acá ahora? Me quedaría getIndicador, si no entiendo mal lo que quisieron hacer, acá getIndicador. Claro, y después cada clase se encarga de su propio, o sea, haces un jueguito de su propia valores. O sea, por ejemplo, en el caso de proceso, era el tipo Claro. requerimiento O sea, de memoria, claro. Entonces vos claro, extendés. En de elemento, y ahí el IDE ya me va a ayudar, qué es lo que me está faltando. Tengo que implementar el método getIndicador. Claro, exacto. ¿Cuál es el indicador? Un nombre medio raro que le pusieron, pero ¿cuál es el indicador del proceso? El get. El memoria. This.getMemoria. Get requerimiento de memoria. Pusiste 2 veces el ratón. Ahí. Y lo mismo para la computadora. Decimos que es un elemento. Está bien pensado. Y acá digo, Sí, compila, y que ordena y procesa. también ordena, está perfecto. Sí, se funciona, está bien. This.get velocidad, ¿no? Sí. Ah, porque es doble. Bueno, ahí ya se los rompí. Claro, sí. Bueno, le hacemos un casting bajamos la precisión y lo pasamos a int, ¿sí? O bueno, el getIndicador lo hacemos doble y ahí funcionaría. ¿Sí? Pero bueno, ahí ya tenemos el primer problema, Jerez. Así que vos mismo lo reconociste, ¿no? Porque si querés comparar después por fecha, no te sirve. Es lo que me pasó con el 3, sí. Claro. Entonces, para solucionar esto, la solución estaba bastante orientada. ¿Por qué? Porque ahora la cola de prioridad sigue manejando ese indicador, ¿sí? ¿Quién decide en qué se fija el indicador? ¿Lo decide la computadora o lo decide el proceso? Y ahí el error se va a ir. Creo. Claro, pero después en el tema de fecha, lo que hicimos también con Jere fue parciar, por así decirlo, la fecha al número del día. Lo llevaron a un número. Claro, exacto, a un entero, exacto. Lo llevamos al número del día, o sea, al día del año que es. Claro, o sea, de un 1 al 365, o sea, ¿Y si fue cargado el año pasado? Claro, eso después nos faltó desde implementar. Estamos partiendo de que no se podía eso. Bien, a ver, está bien. Están haciendo soluciones por ahí con las herramientas que están dominando, y me parece perfecto, están súper bien encaminados, ¿sí? Pero se dan cuenta ustedes mismos que tienen limitaciones. ¿Sí? Que Sí, no, obvio, sí, es eso lo charlamos todo. bastante flexible la solución, todavía les queda cosas por pulir. Pero perfecto que se animaron a tanto, ¿no? Porque está bastante bien. Igualmente todavía no te quedó igual que a nosotros, porque encima después lo cambiamos todavía más y no sé, hicimos cualquier cosa. Bueno, a ver, vamos hasta ahí. Fíjense que acá siguió funcionando, ¿no? Bueno, la lista de computadoras tiene uno solo, porque agregué una sola, ¿se acuerdan que acá lo comenté? Creé 3 procesos, cuando ingresó el primer proceso, que es el 56, se lo asignó a esa computadora que estaba disponible, por eso acá no aparece, ¿sí? Y cuando llegó el segundo proceso, que es el 15, no tenía computadoras, lo agregó a la lista, y el 560 lo agregó después, y fíjense que quedó primero. O sea que está funcionando bien, ¿sí?
Vamos a probar que la lista de computadoras también funcione. No agreguemos procesos. Uy, creo que borré alguna. Sí. No. Y vamos a ver si la lista de computadoras ahí sigue andando bien. No agreguemos ningún proceso. A ver. ¿Sí? Siguen ordenadas. O sea que funciona la solución, está bárbara. ¿Sí? No bárbara, pero está bien, está encaminada. Para el ejercicio, si no hubiera habido nada más, está bastante encaminado. Bueno, si le ponemos mal, nos la podrían pelear. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? De nuevo, con el siguiente ejercicio que tienen que ordenar por una fecha, ya la solución no sirve. ¿Por qué? Porque tendrían que ustedes... Claro, porque te cambia la asignatura del get indicador. Porque claro, el get indicador ahora, donde está el elemento, incluso acá ya me cambia, porque yo le tuve que hacer un casting. Claro, sí, La total. velocidad es un entero, no tendría que... Sino con esta solución, vos lo que tendrías que hacer es, a cualquier cosa que te pasen, encontrar un equivalente numérico. Claro, ¿Sí? sí. Y que ese Como equivalente nosotros numérico, a su vez, tenga sentido para mantener el orden. ¿Sí? Porque si yo después te digo, bueno, ahora quiero ordenarlas por nombre. O una persona, quiero una lista de personas ordenadas por nombre. Ahí ya es un string. ¿Cómo tendría que convertir el string? Se puede, ¿no? Pero raro. lo Está tendría que convertir en entero. ¿Sí? Entonces ahí es donde viene el problema de esta solución de decir, bueno, ¿qué es esto? Se me apareció una actualización acá. De buscar hacer este indicador entero ya no me estaría sirviendo. ¿Sí? ¿Y por qué pensaste en un entero? El Jere, bueno, el grupito ahí que lo estuvo pensando. Y porque No, lo que no. necesitamos Tenía- comparar de ambos que era en común, justo era, nosotros lo planteamos como un entero, entonces Claro. al principio para nosotros estaba joya, esta era la solución y así era. Ahora hoy me topé con el 3, tenía que comparar fecha y casi Claro. Bien. A ver, espérenme un cachito, creo que tengo una filmina que esto lo explica. Sí, acá. Les voy a pasar esto. Está en las filminas que iba a dar después, pero me sirve para, justo me engancha ahora. Fíjense. Un cachito que me acomodo acá que no veo si me escriben en el chat. ¿Qué pasó, Agustín? Bueno, acá fíjense que tengo... Traumas de programación 1. un método de burbujeo. ¿Sí? Es similar. Acá nosotros lo que estamos haciendo es un insertar ordenado, ¿no? Lo que veníamos haciendo en la cola de prioridad. Acá tengo un ordenamiento completo. ¿Sí? Un método de burbujeo que recorre el arreglo y siempre va pasando el más grande hacia el final. Sí, lo vimos en programación 1. Perfecto. Bueno, entonces, para ordenar el arreglo de enteros, ¿sí? Recorro, bueno, no sé si se acuerdan, pero recorro el arreglo, acá empiezo en 0, acá empiezo en 1, pero voy hasta n-i, ¿sí? Y voy haciendo la comparación. Si es mayor, lo que hago es intercambiarlos. ¿Se acuerdan? Simio no mata simio. Sí, el de burbuja. Método Bien. de burbuja. Método burbuja. Ahora, ¿qué pasa si el arreglo no es de enteros? Justo me viene lo que vos planteaste, Jere, porque lo iba a ver después esto, pero viene la pregunta acá. ¿Qué pasa si no es de enteros? Yo acá tengo que recibir un object. ¿Sí? Hay que abstraer la comparación. Claro, el problema es que yo tengo que abstraer esta comparación por mayor, ¿sí? Porque en Java no puedo comparar objetos con mayor. En Java acuérdense que los operadores no están sobrecargados. ¿Se acuerdan que cuando queríamos ver si dos objetos eran iguales, qué hacía? Redefiníamos el equals. Redefinían el método equals, ¿sí? De object. Para que ustedes indiquen cuándo un objeto era igual a otro. Acá pasa algo parecido. ¿Cómo comparo dos objetos? ¿Sí? En Object no hay un método para comparar dos objetos. Entonces, la solución que tenemos que hacer es, en vez de inventar esto de este código de traducir todo a un entero, es directamente
a esa clase nueva que yo creé, obligarle a los objetos que extiendan de ella a que tengan un método, por ejemplo, es menor. Sí, que es parecido a lo que hemos visto, les repito, con procesadores y tareas. Con el, creo que era práctico 4, práctico 3. Sí, ese es menor y es mayor también lo implementamos en el eje. Claro. Esto, creo que hasta acá, a ver, no me quiero pasar de largo. Bien. Entonces, Object no tiene este método. ¿Sí? Entonces, como Object no tiene un método es menor o ningún método parecido traducido al inglés, ¿sí? Lo que tengo que hacer yo es crearme mi propia clase. Voy a cortar acá para no adelantar el otro tema. Que esta clase elemento, en realidad, ¿qué tendría que tener? El método es menor, pero ahora no es un entero, es un booleano. ¿Qué dice? Vamos a ponerle elemento comparable, ¿sí? Para que tenga una lógica más, que tenga más sentido, ¿sí? Cualquier clase que hereda de esta va a ser un elemento que yo puedo comparar. Entonces puedo responder al método es menor. ¿Sí? Si lo quieren complicar más, no lo vamos a hacer ahora para no perder tiempo, pero podrían tener un es menor, es mayor, es igual, por ejemplo. ¿Sí? Pero para ordenar con un es menor me alcanza. ¿Se entiende? ¿Me O siguieron sea todos? que Sí, se entiende. lo que entendí yo es que, o sea, sí. Eso es lo que hicimos con el 3, bola. Hicimos mal el 2, pero para el 3 estábamos re piola. Sí. O sea que vos acá estás delegando a los hijos la responsabilidad de compararse. Básicamente, compararse, sí. claro, lo que dice Tomás. Delego la responsabilidad de saber cómo compararse. Pero no en un objeto comparar, como había otros ejercicios donde había un objeto comparar y instancias hijas de ese objeto que comparaban distintas cosas. No, eso es otra cosa. Eso Es otra cosa. Pero también es un camino para resolverlo. Podría ser otro camino, sí. Lo vamos a terminar de cerrar hoy eso. ¿Sí? Okay. Esto es más simple. Es más simple. Yo lo que quiero decir es, lo que quiero obligar a la computadora y al proceso es que sepan compararse para poder mantener un orden. ¿Sí? Pero a ver, la perdón. forma de compararse es siempre la misma. O sea, las computadoras siempre se van a comparar por prioridad y por velocidad, y los procesos siempre se van a comparar por requerimiento de memoria. ¿Sí? Agustín, ¿ibas a decir algo? Sí. O sea que sigue siendo padre de computadora y proceso. Sí, eso sigue siendo igual. Lo que pasa es que ahora esto va a ser elemento comparable. ¿Sí? Este método que yo sobrescribo acá no es el getIndicador. Ahora va a ser el booleano. Claro, sí. Es menor. Tan cerca y a la vez tan lejos. ¿Y los arrays van a guardar elementos comparables? Claro, sí, ahora arreglamos eso. Claro. Acá se encarga ya el mismo objeto en compararse. Claro, es responsabilidad de un objeto. Es responsabilidad, vamos acá al caso concreto, es responsabilidad de un proceso saber cuándo es menor a otro proceso. ¿Sí? Acá me falta, bueno, acá no lo puse, pero es menor, me falta. Sí, el elemento comparable 1 y el elemento comparable 2. Otro elemento. Después lo casteas adentro sabiendo de qué se trata. Claro, pero ¿por qué ahora no me va a fallar el casting? Tuvimos un par de horas. Fíjense, yo acá puedo decir dis requerimiento de memoria. ¿Sí? Porque fíjense, ¿por qué dis requerimiento de memoria? Porque yo soy un proceso, entonces yo sé que tengo memoria. Claro. ¿Sí? Y acá puedo decir, porque esa memoria yo ya sé que es un entero o un doble, le puedo aplicar el mayor. Porque es un tipo primitivo, es entero o doble. No me acuerdo cuál era cuál, pero están los dos casos. En este caso es entero. Entonces le puedo decir, ahora acá sí voy a tener que tener cuidado porque otro elemento junto, fíjense, no tengo get requerimiento de memoria. Claro. No puedo recibir acá un proceso. Porque si yo acá recibo un proceso, ¿lo tenés que abstraer? Se me va a quejar el override. ¿Abstraer o castear? Claro, lo que tengo que hacer es castear. ¿Y cuando lo casteas, ese método no hay que abstraerlo? Pero este casting, ¿va a fallar? Depende, no.
No, Claro, no vayas. la lógica sería que no, pero podría fallar, ¿no? Sí. Pero a ver, espera. Vamos a Al terminar. crear el elemento comparable, vos tenés que tener cuidado de que no te pasen una computadora en vez de un proceso. Claro, pero ya es un problema de quién usa esto, ¿no? Claro, Si alguien quiere comparar una computadora con un proceso, bueno, se está equivocando el que lo usa, pero no está mal el modelo. listo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para el parcial. Te tomo la palabra. Claro, pero ¿por qué? Listo. Porque si vos comparás, un método es menor, ¿no? Estoy en proceso y me dicen es menor que otro proceso. Después no les va a pasar esto porque hay una solución más piola, pero si no la saben, esta es una solución válida, ¿sí? Si acá, esto falla, puede fallar únicamente por este casting, ¿no? Sí, pero pero- ese casting en ese caso sería por el que usa el sistema que está Pero, fallando. si yo estoy en el proceso y lo quiero comparar con otro elemento, lo lógico es que ese otro elemento sea un proceso. Si no es un proceso, falla porque no está bien. Y si no, comparar vaca con perro. Claro, querés comparar vacas con perros. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ahí, Fíjense la diferencia con el casting de la cola de prioridad, porque el casting en la cola de prioridad, ahí sí yo no sé qué me van a agregar a la cola de prioridad. ¿Sí? claro, pero a proceso sí, vos sabés que es un proceso. Claro, porque es un objeto genérico. Pero ahora, al patear el problema a algo más chiquitito, que es el proceso, yo sé que si me quieren comparar un proceso, tiene que ser con otro proceso. ¿Sí? Y si no, es problema del que está usando, que lo está usando mal. Y ahí sería elemento.getD.es mayor a lo que te llega por parámetro. Claro. Ahora, lo que pasa es que tengo que arreglar todo, por eso vamos a terminar primero de hacer el es menor. Entonces, el proceso ahí me quedó. ¿Cuándo un proceso es menor a otro proceso? Cuando su memoria, bueno, es mayor sería, ¿no? Lo hice al revés. Se tiene que llamar mayor. La filmina está con menor, pero esto tiene que ser mayor. Para el ejercicio, Claro. ¿no? Sí, Bueno, si fuera es menor, ¿qué tengo que hacer? Le cambio el signo acá, ¿no? claro. Pero ahí vamos a... Marcelo, una pregunta. sí, Como uno recibe, lo que recibe es un elemento comparable, del tipo de elemento comparable, sí, que después lo casteamos a proceso, sí. sabiendo que proceso es un hijo. ¿No Sí. debería estar en abstracto get memoria, en elemento comparable? No, porque vos lo estás casteando, el profe ahí lo está casteando, Tommy. Espera, Sí, ahí sí, te... me doy cuenta, pero ¿no debería estar abstracto igual? No, ahí te digo, espera, que me quedó mal el nombre acá y no va a compilar. Comparable. Sí, pero no podrías tener otro, o sea, tendrías que abstraer todo Si vos- lo que comparar. Muy bien, Marlene. Si vos pones el get requerimiento de memoria acá, estarías diciendo que los camiones tienen un requerimiento de memoria futuro. No, claro. Ya. Lo que pasa es que a mí me parece que me tiró un error el Visual Studio Code, me pedía que lo abstraiga cuando casteaba así, o está mal, o fue una mala interpretación mía. Capaz que fue otra cosa. Porque Sí, no. tantas cosas hicimos el otro día, boludo. Esto Probamos no lo todos podés los caminos. abstraer, porque no todos los objetos que vos querés comparar se van a comparar por memoria. Entonces, Claro, no. totalmente. No, así esto me resuelve la vida, porque o sea, esto que te digo para mí era un problema digamos, una limitación a la hora de armar que es tremenda, porque imagínate que no puedo usar un proceso de un hijo si no lo abstraigo y ya me enquilomba todo. Claro, tal cual. Igual, ahora cuando avancemos un poquito te va a solucionar más la vida. Bueno, listo. Una primera solución, ¿sí? Pero hay formas más cómodas, más piolas de hacerlo. Ahí es donde surge un método que dice, bueno, Es ya te resuelto soluciona todo esto, ¡pum! Claro. No tan así, pero más o Copilot. menos. Como 6 horas de vida al pedo. Elemento Vi comparable. una banda el otro día, no. No, pero a ver, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué les tiramos primero el ejercicio? Para que intenten. Fíjate que ustedes mismos, bueno, al menos los que están hablando, se dieron cuenta de a pasos, ¿no? Bueno, lo hago entero, está bien, me sirve, perfecto, soluciono ya Juan está spoileando ahí. No lean el chat. Se fueron dando cuenta ustedes con las herramientas que tienen, que es lo que nosotros buscamos, que piensen la solución, ¿sí? Hay cosas que ya están resueltas en Java y que les va a servir para hacerlo después más rápido, más directamente. Pero lo que buscamos en la materia es que ustedes piensen las soluciones con las herramientas que van teniendo. ¿Sí? Fíjense que lo vamos a poder resolver sin saber ese comparable que están diciendo ahí por el chat. ¿Sí?
Este elemento comparable que estamos haciendo acá a mano ya está en Java, ¿sí? Es ese comparable. Pero si ustedes no lo conocen, como antes no conocían el ArrayList y trabajaban con arreglos, lo pueden resolver de la misma forma. ¿Sí? Eso es lo que queremos que vean, que darle las herramientas para que resuelvan el problema ustedes por su cuenta. Sí, igual casi sale a cuesta casi me explota un ojo el otro día con este ejercicio. Bueno, pero lo pensaste y llegaste a una solución re buena con lo que saben, ¿sí? Pudiste llegar mucho con las limitaciones de lo que saben poco todavía, ¿sí? Y le faltan algunas herramientas todavía para resolver el problema. Pero lo pudiste resolver, funcionó. Se te complicó en el otro, pero este aislado lo resolviste. Sí, este aislado sí, quedó compilando, sí. Bueno, entonces ahora acá, esto es un boolean. Es mayor, era, ¿no? Mayor, elemento comparable otro. Fíjate que acá no me importa si es un entero o es un doble. Y get velocidad mayor que computadora. Claro, no se puede escapar a crear la superclase elemento comparable, porque si no se perdería el dinamismo y el polimorfismo, ¿no? Claro, sí se puede con la interfaz esa comparable, pero por ahora no podés. ¿Sí? Bien. ¿Por qué no podés? Porque necesitas sí o sí una abstracción, ¿sí? Para que esta cola de prioridad pueda comparar un objeto con otro. El problema está en esta línea 33. Claro. ¿Sí? Hay que resolver esto. Con las herramientas que tenemos hasta ahora, lo resolvemos con una clase abstracta, ¿sí? En la cual le ponemos un método es mayor que el otro elemento. Perfecto, ahora no le pido el indicador, le pregunto directamente si es mayor. Cuando le pongo el elemento comparable acá, si yo recibo un elemento comparable. Ah, bueno, me falta cambiar acá arriba. Elementos comparables. Comparable. Elemento comparable. Estoy cambiando nada más que los tipos. ¿Sí? Bien. Fíjense, vamos a repasar desde el principio. Un ArrayList de elementos comparables donde voy a guardar los elementos. Lo inicializo. El obtener el primero, nada. Si tiene elementos, saco el primero y si no, retorno nulo. Bueno, el ver primero es igual, pero no lo elimina. Tiene elementos, se fija si el size es mayor que 0 o si no es empty. Y el agregar elemento recibe un elemento comparable. ¿Sí? Acá me falta un paréntesis. Y la lógica es la misma. Recorro mientras tenga elementos y a cada elemento le pregunto si es mayor. Entonces, mientras sea mayor el elemento que hay en la posición i del arreglo que el elemento que quiero insertar, me voy avanzando en el ArrayList. ¿Sí? Cuando salga de acá, me fijo si me quedé en el medio del arreglo, lo inserto, y si no, lo agrego al final. ¿Sí? O, bueno, al principio, si estaba vacío, es el mismo caso. ¿Se entiende? Pero lo único que yo necesitaba abstraer de todos los objetos que voy a agregar en una cola de prioridad, es obligarlos a que sepan compararse. Que sepan cuándo es mayor o menor que el otro. ¿Sí? Y ahí vamos a correr, debería seguir funcionando todo. La computadora las ordenó, y vamos a volver a agregarle procesos. Y sacar alguna computadora para que no haya disponibles. Tengo que crear más procesos para que se encolen. Sí, 2 o 3 procesos más. 4, 6, 4, 5. Me están escribiendo una pelota de fútbol. Bueno, ahí voy a tener repetidos, pero bueno, no importa demasiado. Vamos a ponerle 60. Entonces ahí cuando imprima los procesos tendrían que quedar estos 3, ¿sí? Primero después primero el 5, después el 4 y después el 6. Y los otros se van a... ¿Eh? Te falta agregar el 4, 5 y 6. Gracias. Y no iba a haber ninguno. Bueno, está bien que no haya ninguno, ¿no? Los 3 los asignó. 4,
5 y 6. ¿Sí? Los 3 primeros se van a asignar a las 3 computadoras. ¿Sí? Si yo imprimo acá, ahora, la lista de computadoras, tendría que agregar ninguna, ¿no? Porque están todas ocupadas, ¿sí? Y los procesos quedó el 150, el 60 y atrás quedó el 35. ¿Sí? Fíjense que sin saber ningún tema nuevo, ahí lo resolvimos. ¿Sí? Incluso con una clase abstracta. ¿Sí? Ven que con las herramientas que tenían lo podían hacer. Había que pensar un poquito, bueno, ¿qué abstraían? ¿Sí? Una pregunta, ¿está mal preguntar si el nuevo es mayor al que ya está? ¿A dónde acá? Sí, Al revés. sí. Y ahí los va a ordenar descendente. Fíjate. Nuevo, punto, es mayor que el getIf. Si lo quieren ordenar descendente, lo hacen así. Y tienen el método es mayor, ¿no? Es lo que yo le decía hoy, como le puse es menor, habría que Claro. hacer. Ahí fíjate que van a quedar ordenadas al revés. 100, 200, 500, y acá queda 35, 60 y 150. Eso es lo que cambia. Ok. ¿Sí? Vamos a volver, porque después se lo subo y les va a quedar al revés esto. Ahí. ¿En alguna pregunta hasta acá? Repito, muy bien el grupito que lo estuvo pensando con lo de entero, estaban súper encaminados, ¿sí? Lo que faltaba es que no tenían que limitarse a que eran enteros las cosas que quería comparar, ¿sí? Lo tendría que dejar general para poder comparar cualquier tipo de objetos. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, abstrayendo el comportamiento de saber cuándo un objeto es menor a otro en una superclase, que fíjense que quedó algo totalmente abstracto, ¿sí? Que solamente tiene el comportamiento, la responsabilidad de decidir cuándo un elemento es mayor a otro. ¿Sí? ¿Quién se va a encargar de implementar esta responsabilidad? Bueno, los objetos que yo quiero insertar en esa cola. Para poder insertar objetos a una cola de prioridad, sí o sí tienen que saber responder al método es mayor. Y tienen que ser elementos comparables, ¿no? Claro, para yo estar seguro de que tengan este método, tienen que ser de este tipo. Si no, cuando los pase acá como parámetro en el agregar, no me los va a aceptar. Claro, nosotros hicimos algo raro ahí. En vez de nos quedó el punto es mayor, eso nos quedó, porque nos quedó, Sí. pero no era con el elemento, sino que creábamos una clase comportamiento. Y a eso le preguntábamos, pero bueno, todo esto basado con el getIndicador, ¿no? Que estaba mal. Ah, bien, el tema del comportamiento, ahora después vamos a llegar, pero ahí vos lo que estás diciendo, si haces un comportamiento usando lo que vieron con Luis el lunes, es que la forma de compararse las computadoras entre sí podría cambiar en un futuro. ¿Sí? Claro, Podría ser de una forma, a eso vamos a llegar después más sobre el final. genial. Acá como se ordenan todas de la misma forma, esta es la solución más simple para resolver eso. ¿Sí? No me hace falta hacer un comportamiento variable, ¿sí? Porque se ordenan siempre de la misma forma. Sí, sí. Lo hiciste un poco más flexible de lo que se pedía. ¿Sí? Sí, bueno, no sé si lo hiciste bien, pero esa solución con un comportamiento, usando lo último que habían visto, es un poco más flexible que me permite cambiar la forma en la que se comparan esos objetos. ¿Sí? Claro, porque vos, así como está, siempre lo vas a comparar por requerimiento de memoria y velocidad. Claro. Y no tengo otra cosa para compararlos. Bueno, podría ser por nombre. Claro, sí, sí. No, claro, sí, eso ya lo decía yo, partiendo desde la base de que, pensando en el futuro. Solamente le pusimos un atributo para que no haya otra forma de compararlos y sea lo más simple posible. Genial, Y genial. ni siquiera estaba el nombre, yo acá el nombre lo puse para verlos. Bien. Entonces, más o menos se entiende esta solución. Estaría bueno que después chequen, claro, lo que pasa es que fue presencial, no les quedó el video. La solución que habíamos visto originalmente de procesadores y tareas para que vean la diferencia, que ahí el que decidía cómo se ordenaban era el procesador. ¿Sí? Y entonces teníamos subclases de procesador. O la segunda solución que vimos creo que eran las subclases de cola de prioridad, ¿sí? Donde cada cola de prioridad elegía cómo ordenarlo. Acá el que decide cuándo es menor que otro es el mismo elemento, ¿sí? La computadora, el proceso, el barco o el camión.
Eso también te iba a preguntar, profe. ¿Qué se supone que tiene que pasar? ¿Abstraer una clase elemento comparable para así hacer una cola genérica o que cada cola sea como, no sé, el arma que tiene cada objeto en su brazo, tipo, cada uno la implementa como quiere? Y bueno, ahí ya tenés cuestiones de para qué lo buscás, ¿no? ¿Qué problema tenés con hacer subclases de colas? Y que, bueno, cada una va a tener su... Vos vas a tener, por ejemplo, una cola que ordena. Bueno, ahí otra cosa que tenían de diferencia es que las colas eran siempre de tareas. Claro, eso me mató, ponele. Eso Claro, hasta que lo las pude colas eran procesar siempre me de mató. tareas. Acá la cola es más genérica, acepta cualquier tipo de objeto. Entonces, por eso acá yo no puedo usar esa solución de subclases de cola de prioridad. Claro, ¿Por qué? Porque lo que agregan son cosas diferentes. No me sirve esa solución. Por eso te digo que depende de cómo esté planteado el contexto del problema. Ahora, ¿cuál es claro. otro problema del tener subclases de cola si yo pudiera tenerlas? ¿Sí? Como el caso del ejemplo este de hace un par de clases. Que si yo estoy ordenando las tareas por prioridad, en ese caso, y después las quiero ordenar por velocidad, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sacarlas todas de una cola y pasarla a una cola nueva. ¿Sí? Para que se ordenen de otra forma. En cambio, de esta forma yo directamente, bueno, al cambiarle, si lo hubiera hecho como hiciste vos con un comportamiento, le cambio el comportamiento y reordeno automáticamente sobre la misma cola de prioridad. Esa era la idea, sí. ¿Sí? Vamos a llegar ya a eso más adelante. Bueno, ahora, perfecto. Hasta ahí está solucionado el ejercicio 2 y el ejercicio 3. ¿Sí? No tienen ningún inconveniente, lo pueden hacer tranquilamente. De hecho, si acá nosotros ponemos... ¿cuál era el que ordenaba el camión? ¿Se ordenaba por fecha? Camión, sí, por fecha. Podemos hacer tranquilamente un camión que tenga Fecha de carga. date, fecha de carga, para que vean que esta solución les sirve. Bueno, tengo que importar fecha de carga. Vamos a hacer el constructor, fecha de carga, los getters, nombre, así que es uno solo. Cambiar la fecha de carga no la voy a cambiar, por si ya tengo un camión, bueno, no debería, si ya se cargó. Claro, se supone que nosotros somos el puerto y a nosotros nada más nos llegan camiones y nos llegan barco y los cargamos, descargamos. Claro. Eso sería. Sí, tal cual. Pero ahora, para poder agregarlo a la cola de prioridad, ¿qué tengo que hacer? Extends. Tiene que ser un elemento comparable. ¿Sí? Entonces tengo que decir cuándo es mayor. ¿Sí? ¿Cuándo es mayor un camión que otro? Cuando la fecha de carga de uno es anterior a la fecha de carga del otro. Fecha de carga. Bueno, acá tenemos un método. Sería punto compare tú, ¿no? Sí, pero tienen este, is after is before. Para no ir a este, que es el que voy a explicar ahora después. Tienen, fíjense, un after y un before. Entonces, bueno, no me acuerdo si era ascendente o descendente, alguno de estos dos. El otro elemento, punto, get, me falta el casting. Camión, otro elemento, punto, get, entity. Claro, yo estaba casteando mal, por eso me agarró el método. Vas casteando. Ponías por ahí mal los paréntesis. No ponía el paréntesis del casting de camión a otro elemento y después el punto get. Entonces me decía que otro elemento no tenía ese método, claro. Ese método, claro. Rompimos la cabeza por eso, ¿no? Prácticamente perdí todo un feriado, culpa de eso. Sí, sí, sí. Pero Estuvimos bueno. de las 3:30 de la tarde hasta las 12 de la noche. Sí, sí, complicándonos con la solución retorcida porque faltaron dos paréntesis. No, hubieran tirado el módulo y seguían. No, pero bueno, está bien que busquen. Suicidio. Bueno, la solución a la que vamos a ir después es la del compare to, ¿sí? Pero por ahora, bueno, ponemos este ISAF. ¿Por qué? Porque tiene otra lógica el compare to que ahora la vamos a ver. Bien, entonces ahí fíjense que me funciona y yo puedo tener
Bueno, no lo voy a hacer en completo, pero vamos a hacer una clase de pruebas acá. Para que vean que funciona. Puedo declarar acá una cola de prioridad, ¿sí? Camiones, cola de prioridad, camión C1 igual new camión, local date of 2. ¿Qué hace los profe? ¿Te lo convierte a string? Es No, no, como- crea un objeto local date con esta fecha. Ah, mira. Esto No, te- yo con el local date lo que hacía era pasar un string y después parsearlo. no, ahí lo podés crear directamente, creas un objeto local date con esta fecha, con el 5 Ah, del 11 genial. de 22. Un golazo. Así es como creas objetos, pues, si no ustedes tenían el localdate.now, que era el que usaban para saber el día de hoy. Bueno, vamos a ponerle el 10 y acá vamos a ponerle el 3 camiones y camiones punto agregar elemento C1, C2 y C3. C3 y vamos a hacer imprimir. Fíjense que yo la cola de prioridad no la toqué para nada, lo único que hice para que funcione el ordenamiento es decir que el camión lo puedo comparar. ¿Y cómo se compara? Por fecha de carga. ¿Sí? Vamos a correr esto. Falta el tu string. El toastring de camión. Acá. Así que lo había hecho. Toastring. Bueno, está descendente, entonces primero puso el de diciembre, después el del 11 y después el del 10. ¿Sí? Está funcionando. Si hubiera puesto que yo por ejemplo, el 2021, ¿sí? Este va a ir al final. Primero el 5 de noviembre, el 5 de octubre y el 5 de diciembre del 2021. Fíjense que funcionan. Lo único que tuve que hacer, entonces, para que un objeto funcione esa cola de prioridad, es hacerle el extends del elemento comparable. ¿Sí? Ahora, yendo un poquito para atrás con lo que vieron con Ariel. File System. Acá en pruebas, yo quiero mantener los archivos ordenados por, ¿qué tenían los archivos? Por tamaño, o por extensión. Vamos a hacer por tamaño, después hacemos por extensión. Entonces yo voy a declarar un archivo parcial, igual new archivo. Este código del file system es el que le subió Ariel. Nombre parcial.doc y tamaño extensión nombre parcial, extensión doc y me falta el tamaño. Control recuperatorio recu pesado. No, me la conté. Venía con más cosas, ¿viste? El prefix, fíjense. No, y ese ni me lo imagino. Sí, esperen que yo tengo que ir al recuperatorio. En general el No prefix, se sabe. Ya está, 5 veces más tenés que tirar, Tommy. el prefix más fácil. Bueno, pero al final son dos Bueno, hojas. y ahora quiero ordenar esos archivos en una cola de prioridad que lo ordene por tamaño, por ejemplo, por extensión, lo que quieran. Archivos, new, cola de prioridad.
¿Sí? Fíjense que cuando archivos yo le digo agregar elemento parcial, me va a decir no podés agregar un parcial, no podés agregar cualquier elemento a esa cola de prioridad. ¿Qué tengo que agregar? ¿Qué puedo agregar a una cola de prioridad? Un elemento ordenado, ¿cómo se llama? Un Elemento lo tenemos por comparable. acá arriba, Mm. un elemento comparable. Elemento comparable. Entonces yo tengo que venir al archivo y decir que el archivo hereda de elemento comparable. ¿Pero cómo hago? ¿Lo importás? Claro, te lo importa arriba, sí. Ah, mirá. No, me muero. Punto así de fácil. En Java no tenemos herencia múltiple. ¿Se acuerdan? Ah, digo, ¿esto se puede hacer? ¿Qué onda? Y el elemento FS tiene que heredar entonces elemento comparable. Lo vieron en primera clase, es una cuestión propia de Java, ¿sí? Que no tenemos herencia múltiple en Java. Pero acá la necesito. ¿Sí? Ahí escuché que lo llevamos a elemento file system. ¿Sí? Acá sí puedo heredar de elemento comparable. ¿Pero qué pasa? Hay que implementar es mayor. Claro. Hay que implementar el es mayor. ¿En el elemento file system lo puedo implementar? Sí, pero en abstracto. Claro, lo ponen en abstracto. No, a ver, ahí ya primer error. Cualquiera, ¿no? 2 puntos menos en el parcial. Bueno, pero es camino. A ver, si sin yo explorar esto. heredo una clase, ya hablando en genérico, tengo una clase abstracta que hereda de otra. ¿Sí? Si esta clase no puede implementar el método abstracto que está definido acá, en este caso el es mayor, no tienen que repetir el método. Ah, o sea, eso se concretiza en las clases que no son abstractas, directamente. Como ya es abstracta, o sea, lo que estaría mal sería que repitan el método, porque lo están heredando. Ustedes cuando heredan un método para usarlo, no lo repiten. Claro. ¿Sí? Entonces, acá no tendría que hacer nada. Ya es abstracta, listo. Lo dejo así como está. No le agrego el método es menor acá, porque ya está definido en la superclase. Pero ¿qué pasa? Ahora el archivo tiene que implementar el es menor. Imagínense que es por extensión, para que me sirva el ejemplo. Entonces, bueno, perfecto. Acá yo digo, es menor si la extensión es menor, está antes alfabéticamente que la otra extensión. Pero ¿qué pasa con la carpeta? Como la carpeta Por tamaño hereda también. del file system, es que no sé quién habló, ¿de Tomás? No, yo dije que si lo comparás, lo comparás por tamaño, carpeta pero- tiene tamaño también. ¿Qué idea? Quiero compararlo por extensión. Sí, pero es una persona muy mala. Juan me está spoileando. Y también con el mismo nombre de la carpeta. No, porque quiero la extensión. Ah, bueno. No, tenés que convertir elemento comparable en una interfase. En el link me pasa lo mismo. ¿Cuál es la extensión del link? No le habíamos puesto extensión. ¿Sí? O sea, le estoy diciendo a propósito de la extensión para que no me sirva. ¿No es que el es mayor se define en cada hijo de acuerdo al atributo que el hijo elija? Sí. Entonces, ¿por qué? Pero yo quiero insertar archivos. Yo quería originalmente que los archivos tenerlos ordenados. No me importan las carpetas y los demás elementos no me importan. Y Entonces, claro, ¿por qué surge el problema? Porque yo, como el archivo no podía heredar de elemento comparable porque ya heredaba de file system, le pateé el problema file system. Lo que quiero que vean con esto es que esa decisión me trae consecuencias de que otros elementos, estoy obligando a otros elementos a que implementen un método que no tienen por qué saber cómo implementar. Y si tenés varios abstractos, se te hace una cadena de mil cosas. Claro, imagínate que el elemento file system a su vez ya heredaba de otra cosa. Ahí pateo el elemento otra vez para arriba. Lo tengo que empezar a patear para arriba hasta que no tenga subclase. Por cada nivel, imagínense, de jerarquía que ustedes suben hacia arriba, de ahí hay hermanos que estoy obligando a que implementen un método que no tendrían por qué implementar. ¿Sí? Entonces el problema surge porque necesito una herencia múltiple que Java no tiene. ¿Sí? ¿Por qué no tiene? Sí, Ariel está tirando también otro de los problemas. Imagínense que esta elemento file system es una clase que ustedes recibieron una biblioteca que no tiene en el código,
Entonces no pueden ir arriba a decirle, bueno, heredá vos. ¿Se entiende? No siempre los códigos que ustedes extiendan los van a poder modificar. ¿Sí? Porque ustedes, si usan algún framework más adelante, se van a colgar de clases que por ahí no tienen el código fuente. Perdón, cuando digo se van a colgar, quiero decir heredan, ¿no? Van a heredar de alguna clase que está en ese framework, a la cual no pueden acceder al código fuente. ¿Sí? Porque no lo tienen o porque no se los permiten modificar en la empresa porque hacen líos a otros proyectos. ¿Sí? Imagínense que les pasan el código este del file system, ustedes lo hacen que herede de elemento comparable en el elemento file system, y otro proyecto que usaba esto, los jodieron porque ahora todas las carpetas o todos los links van a tener que implementar un método que no tienen ni idea de cómo implementarlo. ¿Sí? Primero, vamos al problema de base. ¿Por qué no tenemos herencia múltiple? ¿Por qué Java decidió que no hay herencia múltiple? ¿Porque es caprichoso? No. En realidad, porque la herencia múltiple me trae algunos problemas de, por ejemplo, imagínense, bueno, tendría que hacerlo con un editor de clases esto, pero imagínense que tienen una clase, vamos a hacerlo así en abstracto, una clase A, ¿sí? Y una clase B, que son dos clases concretas, ¿sí? No son abstractas. Esta clase A tiene un método, bueno, A, vamos a ponerlo. Método A1 y un método A2. Espero que me corrija. Y la clase B, imagínense que también tiene el método A1 y el método B1. Métodos concretos, ¿no? Esto tiene código. ¿Sí? Ahora, ustedes acá, en una clase C, heredan de A y heredan de B. Heredo de A y heredo de B. Tenés requinte batería. Vamos a poner ejemplo acá. Tonto, esto retorna 10. A1 acá retorna 10. Y acá A1 retorna 20. Y acá en este método C, yo digo que retorna 10, bueno, 1 más A1. ¿Sí? ¿Cuánto retorna este método? No sabe. ¿No dijiste que no se podía? Hay otros lenguajes que sí tienen herencia múltiple. Java, ¿por qué decide que no? Bueno, porque para evitar estos problemas. Ah, bien. ¿Sí? Les quiero mostrar los problemas los problemas que genera la herencia múltiple. Si yo digo, Eso, profes, dentro de poquito sale un recreito. dale, después de esto lo hacemos. ¿Sí? Entonces, retorno 1 más A1. ¿Cuánto retorno? ¿10? Perdón, 11 o 21. ¿Sí? No se sabe. Tengo que tomar una decisión. Bueno, no es que, por ejemplo, retorno, si C puse extiende A, coma B, bueno, retorno el del primero, ponele. Pero si después uso, los dos tienen B1 y quiero que retorne el B de este, bueno, ahí ya empiezan problemas de que el lenguaje tiene que tomar decisiones, ¿sí? De qué método se ejecuta cuando invoco a un método de una superclase. Entonces, para evitar esto, Java directamente dice, bueno, no hay herencia múltiple, pero me genera otros problemas. ¿Qué pasa con el archivo? Que quiero ordenarlo, ¿sí? Quiero que sea un elemento, ya se me fue de acá de todas las cosas que hice, un elemento comparable, pero ya hereda de file system. Los dejo con la duda y descansamos 15 minutos, 10. Dale.
Son y 10, hasta y 25, ¿quieren? Genial, gracias. Dale, y seguimos Dale. luego. Corto acá la clase y después seguimos.